El 13 de octubre de 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, con destino a Santiago de Chile, se estrelló contra una montaña en la zona de la cordillera de los Andes, provocando la muerte de 29 personas. El copiloto pensó que había llegado a Curicó, a pesar de que aún quedaban 70 kilómetros. Después de los 10 días del accidente, los sobrevivientes escucharon por la radio que la búsqueda había finalizado. Con frío y sin comida, mantenerse vivos se tornó cada vez más difícil. Desesperados, tomaron una cuestionada decisión. Recurrieron a la antropofagia, a comerse a los restos de sus compañeros fallecidos. El 12 de diciembre, aprovechando que el clima mejoró, tres jóvenes comenzaron a caminar a través de las montañas hacia el oeste, con la esperanza de encontrar ayuda. En la novena noche tuvieron el primer contacto humano. Mientras recogían leña, visualizaron a tres hombres del otro lado del río, y a pesar del ruido del agua, uno de ellos logró gritar mañana. Al día siguiente, el hombre regresó con una hoja y un lápiz que lanzó a través de una botella al otro lado del río, donde los jóvenes uruguayos explicaron la situación que estaban pasando. Tras leer el mensaje, el arriero chileno Sergio Catalán fue en búsqueda de ayuda. El 21 de diciembre fueron rescatados y 2 días después el resto de sus compañeros. El 3 de julio de 1988, el vuelo 655 de la aerolínea iraní fue alcanzado por misiles estadounidenses que lo confundieron con un avión de guerra. El vuelo 655 partió de Teherán el 3 de julio de 1988 y su destino final era Dubái, una ruta que la aerolínea realizaba 2 veces por semana a lo largo de los últimos 20 años. El ataque se dio luego de la Operación Mantis Religiosa, que fue un enfrentamiento naval entre Estados Unidos e Irán en las aguas del Golfo Pérsico. El día de la tragedia aérea, el crucero lanzamisiles estadounidense Vincennes mandó un helicóptero a despejar botes iraníes que, según Estados Unidos, hostigaban a los barcos comerciantes de la zona, llegando a entrar en aguas iraníes, algo que los estadounidenses negaron durante años. Cuando el vuelo 655 de Irán despegó, la tripulación del Vincennes lo identificó erróneamente como un avión de guerra y le hizo hasta 11 advertencias por radio. Según las versiones posteriores, estas comunicaciones se enviaron por un canal de frecuencia militar y no por la frecuencia de aviación civil, y por ello no fue advertido por el piloto. El misil lo alcanzó a 4.000 metros de altura y lo partió por la mitad, desplomándose en el mar. Los 290 pasajeros y tripulantes a bordo, incluyendo 66 niños, murieron en el acto. El 12 de noviembre de 1996 tuvo lugar uno de los accidentes aéreos más trágicos e impresionantes de la historia. Dos aviones que sobrevolaban la India impactaron entre sí en el aire, lo que provocó centenares de muertos. Todo comenzó cerca de las 6:30 de la tarde en el aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi, India. El vuelo 763 estaba listo para despegar y en su interior llevaba un total de 312 personas. El vuelo despegó y comenzó las maniobras de ascenso, pero al mismo tiempo otro vuelo, el número 1907, iniciaba la fase de aproximación para aterrizar. Había sido autorizado por la torre de control local. Esta nave llevaba en su interior 37 personas. Aquel fatídico 12 de noviembre el cielo sobre esa zona de la India estaba nublado y el sol comenzaba a ponerse. Ninguna de las dos tripulaciones tenía visibilidad de la otra aeronave. Los dos aviones se acercaron cada vez más uno al otro y a las 18:40 horas sucedió lo peor. El ala izquierda del 1907 colisionó con la sección trasera del 763. Este se desintegró mientras que el otro descendió íntegro hasta estrellarse contra el suelo. Todas las personas que iban a bordo de los aviones fallecieron. El vuelo 123 de Japan Airlines despegó del aeropuerto de Tokio para dirigirse al aeropuerto internacional de Osaka. Sin embargo, nunca llegó a destino. La nave se estrelló tan solo 44 minutos después de despegar. Cerca de las 18:24 horas el mamparo de presión trasera falló y los comandantes perdieron el control. Fragmentos de la aeronave comenzaron a desprenderse. Tras percibir el desperfecto, los pilotos intentaron recuperar el control de la aeronave con una maniobra desesperada, usando la reacción de las turbinas para mantener al menos unos minutos el avión en el aire. De hecho, lograron que el avión no cayera en picada por cerca de media hora. El avión finalmente se estrelló tras descender 4.100 metros a las 18:56, instante en el que desapareció de los radares. El total de víctimas fatales fue de 520 y milagrosamente 4 mujeres sobrevivieron, pero según sus relatos no habían sido las únicas en sobrevivir al impacto, pero sí que fueron las únicas en llegar con vida la mañana siguiente. Una de las tragedias aéreas más grandes que han sucedido se ubica en la República Democrática del Congo, cuando un avión de carga ruso se estrelló contra un barrio popular de esta capital y causó la muerte de al menos 35 personas. En el avión murieron 19 personas, entre ellas 14 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Los equipos de rescate recuperaron 13 cuerpos de entre los escombros y otras 2 personas resultaron heridas gravemente, que finalmente fallecieron en el hospital. Al menos otras 43 personas resultaron heridas en el siniestro. El avión de carga cayó poco después de despegar del aeropuerto de la capital congoleña en el barrio de Kinshasa, una zona muy poblada de esta ciudad, habitada por unos 7 millones de habitantes. Fuentes del aeropuerto dijeron desconocer la causa del accidente y aseguraron que el avión había hecho bien su maniobra de despegue. Los accidentes aéreos son frecuentes en la República Democrática del Congo, país que posee el récord mundial de compañías consideradas poco seguras según la Unión Europea. El 27 de marzo de 1977 ocurrió el peor accidente aéreo de la historia. 2 aviones modelo Boeing 747, uno de la aerolínea holandesa y otro estadounidense, chocaron en la pista de despegue del aeropuerto de Los Rodeos en las Islas Canarias y dejaron 583 muertos. Aquel día Los Rodeos se convirtió en un caos. El aeropuerto se había visto obligado a recibir casi todo el tráfico aéreo de las Islas Canarias, después de que un grupo terrorista hiciera explotar una bomba casera en el aeropuerto de Gran Canaria. El avión holandés comenzó su despegue sin recibir el ok de la torre de control, tal como demostraron las grabaciones después del accidente.
siguiente. En estas mismas grabaciones se pudo escuchar al piloto estadounidense indicando que se encontraba todavía en pista, por lo que el avión holandés no debía haber iniciado el vuelo. El resultado de esto fue una confusión constante entre los pilotos y la torre que llevó al fatal desenlace. El avión avanzó a toda máquina por la pista mientras que el otro se dirigía a la pista en sentido contrario. Debido a la niebla y las nubes, solo se vieron unos segundos antes del choque, por lo que no pudieron hacer nada al respecto. El choque frontal fue inevitable. A pesar de la tragedia, 70 personas pudieron escapar de aquel tormento desatado, aunque luego sobrevivieron 54 pasajeros y 7 tripulantes. En el año 2014, un avión de Malaysia Airlines fue derribado en Ucrania, provocando la muerte de 298 personas. Según Malaysia Airlines, el avión partió del aeropuerto de Ámsterdam a las 10:15 del 17 de julio y debía llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur a las 22:10. La aerolínea perdió el contacto con el aparato 4 horas después, a las 14:15, cuando este volaba por una zona ubicada a 50 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Imágenes del lugar del siniestro salieron a la luz más tarde y los testigos hablaron de docenas de cuerpos esparcidos sobre el terreno. El asesor del gobierno de Ucrania dijo que el avión fue alcanzado por un misil disparado por un lanzador Buk, un sistema de misiles tierra-aire de fabricación rusa. Las autoridades ucranianas hicieron públicas las grabaciones entre militares prorrusos en las que admitían haber derribado un aeroplano. Estados Unidos ha dicho que el avión fue derribado por un misil, pero que no está claro quién lo hizo. El 28 de noviembre de 1979, un avión turístico de la aerolínea estatal de Nueva Zelanda, que transportaba a 257 personas, se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. Alrededor del mediodía, el piloto James Collins realizó 2 grandes vueltas a través de las nubes para bajar el avión a aproximadamente 610 metros de altura y así poder ofrecer a sus pasajeros una mejor vista. Pero en lugar de ver hielo y nieve a la distancia, lo que vieron en la cabina fue la montaña justo delante de ellos. Sin tiempo para elevarlo, 6 segundos después la nave se estrelló directamente contra el lado del monte Erebus. Después de horas de espera y confusión tras la inactividad del avión, se enviaron operaciones de búsqueda y de rescate. Se vieron restos en la isla de Ross, en las laderas más bajas del monte Erebus, y estaba claro que no había sobrevivientes. Un 3 de marzo de 1974 tuvo lugar una de las tragedias aéreas más fatales de la historia de la aviación. Involucró el vuelo 981 de Turkish Airlines. El vuelo partió de la ciudad de Estambul y tenía como destino final la ciudad de Londres, con una escala previa en el aeropuerto Orly de París. Cuando el avión llegó a la capital francesa, luego del desembarque de cierto número de viajeros, quedaron 130 pasajeros a bordo que seguirían con destino a Londres. A última hora, una huelga hizo que el avión se complete con personas que viajarían por esa aerolínea hacia la capital inglesa. Sobrevolando la ciudad francesa de Meux, los controladores en tierra de esa ciudad captaron una transmisión distorsionada del vuelo 981. En el confuso audio, que tenía fuertes ruidos y gritos en turco de los pilotos, se llegó a escuchar: el fuselaje se rompió. Pocos segundos después, el avión desapareció de los radares. Nada se sabía hasta que los restos del aparato fueron encontrados en el bosque de Hermonil. Las 346 personas a bordo fallecieron en el accidente, uno de los hechos más trágicos de la historia de la aviación, de lo cual no hubo ningún sobreviviente.